Ahora sí, propósitos, amada iglesia, hermano en Cristo Jesús, hijo de Dios, redimido, embajador, sacerdote. Es para usted y para mí el llamado que Dios está haciendo de las responsabilidades que Jesús, el Señor de la iglesia, nos ha dejado. Una vez más, no es solamente normatividad de la Iglesia Bautista de Tunal, es la norma para la iglesia de Cristo, en todos los sentidos, en todos los aspectos. En cualquier parte del mundo donde usted se congregue en el nombre de Jesús y sea verdaderamente la iglesia de Cristo, es nuestra responsabilidad generar estos deberes en medio de esta congregación. Como ya lo he dicho, mis amados hermanos, y no me cansaré de repetirlo, estas responsabilidades deben generarse de nosotros. Normalmente cuando se habla de responsabilidades estamos siempre señalando. Hablamos de responsabilidad, debemos amarnos, no me aman. Hablamos de responsabilidad, recibir, no me recibieron o no me reciben. No lo miremos de esa manera. La palabra de Dios está puesta para, primeramente, en principio, hacer una aplicación personal. No miremos para allá, ni señalemos para allá, más bien miremos para acá. Miremos para acá. Estas responsabilidades no es que la iglesia debe estar cumpliéndolas con usted. Si usted es un hijo de Dios, usted y yo debemos estarlas cumpliendo. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el propósito con el cual usted se congrega? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué usted llega continuamente a una iglesia? ¿Para qué? Usted dice para servir. Bueno, es un buen propósito, pero hay algo más que debemos saber. El Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia, mis amados hermanos, nos ha dejado unos deberes que debemos estar cumpliendo. Y esto, una vez más, y vuelvo a repetirlo, esto ya lo hemos dicho o lo he dicho una y otra vez, la base y el fundamento de estas cosas está en la unidad y en el amor de Dios, en el amor de Dios. Somos bien a veces inteligentes, ¿cierto? Inteligentes, no sabios, somos inteligentes simplemente, y utilizamos nuestra inteligencia para obrar de una manera antibíblica ante lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué lo digo? A veces hablamos de amor, ¿cierto? Y el amor dice, sí, hay que amarnos, ¿cierto? Y Dios demanda y Dios pide que nos amemos. Pero a veces el amor que se genera en nosotros no es de Dios, sino es amor humano. Es amor humano. Entonces el amor humano siempre va a estar inclinado a buscar beneficios personales. Entonces cuando yo uso el término amor y no está bañado y generado por el Espíritu Santo de Dios, es amor personal. Y ese amor es envidioso. Ese amor no es puro, no es limpio. Por consiguiente, cuando yo me voy a acercar a una persona, no lo hago de la forma correcta. Simplemente me acerco para buscar propósitos personales. Y eso es humano, no es divino. Sigo una vez más ahí. Se genera en la unidad en Cristo Jesús. Un solo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Qué más dice? Un mismo espíritu. Nos dice la palabra de Dios. Ahí. Si estamos anclados ahí y yo puedo decir, soy un hijo de Dios, verdaderamente, y usted tiene la convicción de que si hoy el Señor le llama a su presencia, o en término más popular y más conocido, si usted muere hoy y dice, por mí no hay problema, Cristo pagó mi deuda, Cristo allí en el Calvario pagó por mis pecados, y yo sé que si muero hoy, voy con Cristo por toda una eternidad. Si usted está seguro de eso, mi amado hermano, el Espíritu Santo ya está morando en usted. Y esto del Espíritu Santo debemos tenerlo bien presente, porque a veces se habla de llenura, ¿cierto? Y a veces creemos que es como un líquido. Ay, Dios me dio poquito Espíritu Santo. O Dios me dio más o menos, estoy en la mitad de llenura de Espíritu Santo. O ya tengo la llenura del Espíritu Santo. Bueno, la llenura habla del control del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo en pleno está morando en usted y en mí, si usted ha puesto su fe y su confianza en Cristo. Totalmente el Espíritu Santo mora. La persona del Espíritu Santo está morando en usted y en mí. Y por eso, mis amados hermanos, es exclusivo este mandamiento y estos deberes para la iglesia. Porque una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede generar, no está en capacidad de generar lo que Cristo pide. No está en capacidad. No está en capacidad. No estamos en capacidad. Pero si es la obra del Espíritu Santo de Dios, sí estamos en capacidad. Y por eso es que el Señor nos manda, ya en la base una vez más de la unidad y del amor en Cristo Jesús y el amor de Dios, que es incondicional. Dios me manda y el Espíritu Santo me manda que cuando yo estoy en congregación local, en reunión, mi responsabilidad es recibir a los hermanos, recibir a los hermanos, admitir acompañerismo. Es mi responsabilidad, su responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia de Cristo, dar una cordial bienvenida a las personas que nos visitan. ¿Dónde encontramos eso? Lo vimos hace 8 días. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Usted puede mirarlo en la escritura, simplemente estoy haciendo el repaso. Pero eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Usted y yo debemos recibir a los hermanos. Que se quiera, que no se quiera, eso no tiene ninguna trascendencia. Lo trascendente aquí es que Cristo me manda que debo recibir a los hermanos. Recibir a los hermanos. Y esa debe ser uno de los deberes de nosotros como iglesia. Recibir a las personas. Invitarles a compañerismo. Invitarles a compañerismo. Permitirles, admitirles. Porque eso hizo el Señor con nosotros. Si es lo contrario que se está generando, ¿sabe? Estamos en franca desobediencia a Dios. Franca desobediencia. Cuando usted margina, cuando hacemos acepción de personas, cuando estamos excluyendo a algunos, cuando algunos son bienvenidos y otros no, y cerramos el círculo y no hay más cabida para nadie. Eso es antibíblico y va en contravía de la voluntad del Señor de la iglesia, que es Cristo. Debemos recibir a las personas. Y una vez más, vuelvo a lo mismo. Si yo me muevo a recibir a una persona y no lo hago con el fundamento que es buscando la unidad de la iglesia y en amor de Dios, me voy a buscar y me voy a acercar a esa persona buscando propósitos personales. Le recibo, sí, y de pronto soy ávido en esto, ¿no? Ávido en esto, wow. Y levantamos, ¿cierto?, nuestras antenas y, uy, mire quién llegó allí. Qué dama tan hermosa, uy. Voy a, en amor, ¿cierto? Voy a darle la bienvenida. Si no es en Cristo y en el amor de Dios, son perversiones que se generan en nuestra mente dentro de la iglesia de Cristo. Por eso hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Seamos diligentes en esto. Debemos recibir, pero no se nos olvide el fundamento, la unidad y el amor de Dios. Así debe hacerse. Vamos a Gálatas, que estábamos allí. Son 21 requisitos, o 21 deberes más bien, 21 deberes. Cuando nos congregamos en iglesia, cuando nos reunimos, mire lo que manda Cristo para nosotros. Quizá pueden haber menos o pueden haber más, pero yo quiero compartirles deberes entre creyentes, deberes entre hijos de Dios, deberes como iglesia. Gálatas 6:1. Allí estamos, ¿no? ¿Qué es un deber nuestro? ¿Qué es un deber de los hijos de Dios? Ya bien, mi hermana por allí lo dijo, recibir, pero ¿qué dice Gálatas 6:1? ¿Qué es nuestro deber? Restaurar, restaurar. Y una vez más, no mire allá, no mire acá, no mire allí, no mire allá, mírese acá, acá, mire. Pregúntese,
a usted mismo. Pregúntese usted mismo. Diga, mí mismo. ¿Yo he restaurado a alguien? ¿Yo he restaurado a alguien? Porque mire lo que sucede en nuestra mente, ¿no? Que ya lo he venido repitiendo. Normalmente es que dicen, allá no restauran. A mí no me restauraron. Y esa es de pronto la queja que surge y se suscita en nosotros. Pero lo que Dios quiere es, usted como hijo de Dios, como iglesia, ¿ha restaurado a alguien? Porque el Señor nos manda, ¿no? Dice Gálatas 6 y vimos algo, creo que vimos un buen avance hace 8 días de lo que debemos estar haciendo. Dice 6.1, ¿qué dice? ¿Qué lee usted ahí, mi amado? Hermanos, hermanos, o sea que está hablando a iglesia, a iglesia. Los hermanos en la región de Galacia, en las iglesias de Galacia, y el apóstol Pablo dice, a ellos escribo, hermanos. O sea que esta aplicación y esta interpretación nos lleva al contexto eclesial exclusivamente. No pensemos ni apliquemos estas cosas, ¿cierto? Que yo puedo restaurar a un incrédulo, a un impío, a un filisteo, a una persona que aborrece a Dios. No confundamos. Aquí la Biblia está hablando de hermanos. ¿Listo? O sea, una persona que ha declarado a Jesús como su Salvador, una persona en la cual mora el Espíritu Santo. A ellos sí debemos restaurar. ¿De qué manera? Dice allí la Escritura. El apóstol Pablo hablando allí a los hermanos en Galacia. Si alguno, por si acaso, ¿cierto? Si alguno fuere sorprendido, la Nueva Traducción Viviente es más claro, dice, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, que alguno, como lo expresaba hace 8 días, o nos cogieron con las manos en la masa, si alguno fuere sorprendido. O sea que debemos tener argumentos sólidos, precisos, y no argumentos de los que a veces usamos, que alguien me dijo, a mí me pareció haberle visto. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo es, si algún hermano podemos constatar, confirmar que el hermano lo encontramos o lo vimos desarrollando un pecado. ¿Qué debemos hacer con él, no? ¿Qué debemos hacer con él? Y esto de, si fuera dice en alguna falta. No es algo habitual, no es un pecado habitual como el que algunos de nosotros tenemos, pecados habituales, ¿no? Algo que es constante, algo que es continuo, aunque a veces decimos ser hijos de Dios, pero a veces, ¿cierto? Hay unas características en nuestra vida de diversos y diferentes tipos de pecado que nos caracterizan tristemente en la iglesia de Cristo. Es si de pronto, en una forma, en un momento de la vida, algún hermano me ve cometer pecado, o si yo veo cometer pecado, o si tengo un argumento sólido para ir al hermano y reconvenirle y restaurarle. El propósito, mis amados hermanos, de la disciplina eclesial es la restauración. Ese es el fin de la disciplina eclesial, la restauración. Restaurar. Restaurar, mirábamos hace 8 días y un término dice completar totalmente, coser, volver a su uso original. Eso se llama restauración, mis amados hermanos. Eso se llama restauración. Que podamos usar nuevamente a ese hermano que se quebró por cierta situación, volver nuevamente a que se una al cuerpo de Cristo y que vuelva a ser un instrumento útil en las preciosas y divinas manos del Señor. Para eso está la iglesia, para restaurar. Y el apóstol Pablo nos está diciendo cómo restaurar. ¿Cómo restaurar? Dice,
si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y ahí es donde se nos enreda un poquito la cabulla, ¿no? Porque muy espiritual yo sí no soy. Aunque vi al hermano, ¿cierto?, cometer el pecado, aunque lo vi, aunque puedo constatárselo, aunque puedo confirmarle, pero no estoy en capacidad, porque yo también he pecado. Entonces me callo la boca y digo, dejé así, y seguimos adelante. Eso es antibíblico. Eso no es conforme el Señor nos indica. ¿Qué nos dice aquí? Vosotros que sois espirituales. Es que vamos a usar la Biblia y la guía del Santo y Divino Espíritu en nosotros para poder restaurar. O sea que, de otra manera diciéndolo, vamos a usar la Biblia como guía para restaurar a ese hermano. Cuando yo lo hago de esa manera, que voy a la Escritura con oración y con guía del Espíritu Santo, me acerco al hermano para cumplir este deber y esta responsabilidad, soy espiritual. No tanto su condición, sino la forma como lo vamos a hacer. La forma como lo vamos a hacer. Si yo me sujeto a la Biblia, seguro he pecado en mi vida, seguro, y estoy abierto también para la restauración, ¿no? Estoy abierta para la restauración. Si algún día, y espero que de pronto no se vaya a dar, pero si algún día me sorprenden en pecado, espero que usted sea bíblico al acercarse a mí y buscar mi restauración, pero con dirección bíblica, no con argumentos humanos y formas humanas y maneras humanas que para nada edifican. Cuidado con el señorío cuando vemos un soldado caído. Es un soldado, es un hermano, es un compañero de milicia. No le demos el tiro de gracia, ¿no? Cayó de malas, ¡pum!, échenlo al botadero, ya no sirve. No. La Biblia nos manda a restaurar, y eso es lo que nosotros debemos buscar. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ser manso. Moisés era un hombre manso, el Señor Jesús fue un hombre manso, un hombre contemple, con sobriedad en hacer las cosas, con sobriedad, con buen control, porque a veces, mis amados hermanos, cuando no tenemos en cuenta la manera y la forma de cómo debemos hacerlo, en lugar de ser bendición, vamos a hacer un daño a la persona que queremos restaurar. Con mansedumbre, sin ir a juzgarle, no le juzguemos, no le señalemos, no lo miremos como él en el piso y yo de pie. No. Vamos a buscar la restauración del hermano, queremos llevarlo nuevamente al uso que tenía antes de que fuera sorprendido en ese pecado. Con mansedumbre. ¿Por qué dice con mansedumbre? Dice considerándote a ti mismo. Una vez más, es cuestión de pecado en nosotros, es cuestión de pecado cuando queremos, ¿cierto?, ir a una persona y reconvenirle, y de pronto gritarle, de pronto apretarle, de pronto en lugar de ayudarle a hacerle trizas porque lo encontré en pecado. No, con mansedumbre, y dice la Escritura aquí, considerando a ti mismo. Porque a veces los que estamos prestos y los que estamos siempre dispuestos, y cuando levantamos nuestras antenas para mirar a ver quién está en pecado, sí que nos cuesta muchas veces, ¿cierto?, aceptar que cuando nosotros pecamos vengan a cumplir con esta responsabilidad. No nos gusta, nos molesta, nos incomoda, nos fastidia, y ahí sí sacamos toda nuestra jerarquía diciendo, pero ¿quién es usted para venir a decirme eso si usted también está en pecado? Mis amados hermanos, debemos hacerlo con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Dice ahí la Escritura, no sea
que tú también seas tentado. En esto es lo lindo en Cristo Jesús. Lo lindo en Cristo Jesús es que yo tengo el deber y la responsabilidad de hacer la restauración en un hermano. Y también el hermano tiene el deber y la responsabilidad de venir a mí y restaurar. Doble vía, mis amados, doble vía. Y eso debemos mirarlo de la manera como el Señor nos está presentando. ¿Qué nos dice nuestro amado Cristo? ¿Qué nos dice nuestro Señor? Cuando yo sorprendo a alguien en pecado, o si alguien peca contra mí, ¿qué dice Jesús? Mateo 18:15, vamos allí. A ver, por boca de Cristo, Mateo 18:15, ¿qué nos dice el Señor? Ojos abiertos, oídos despiertos. Estamos allí considerando las responsabilidades, los deberes que tenemos cuando la iglesia se reúne, o los deberes con nuestros hermanos. Eso estamos aprendiendo. Como que no vino Mateo. Sí, aquí está. Mateo 18:15, dice la Escritura, ojos abiertos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Póngalo en cartelera. Dígaselo a la congregación. ¿Sí dice eso la Escritura? No. ¿Qué dice la Escritura? Ve, si tu hermano, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál sea el pecado, mis amados? ¿Cuál sea el pecado? Que de pronto es sorprendido el hermano. ¿Qué debemos hacer? Llamémoslo. Aparte, mi hermano amado en Cristo Jesús, ¿cierto? Venga, mi hermano. Mire, yo le vi. O de pronto, ojalá que no tengamos que hacer esto, ¿no? Aquí le tengo el video. Y ya lo puse en Facebook. No, mentira. Pero tristemente así no sucede, ¿no? ¿Qué cosa? No, estando, venga, mi hermano, aquí los dos solitos. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere la restauración de la persona. Entre más personas sean empapadas, ¿cierto?, de la situación, más difícil va a ser la restauración de la persona. Más difícil va a ser la restauración. Pero por eso la cabullita, y perdóneme la expresión, la cabullita es corta aquí. Usted y el hermano, unidos en Cristo, y vamos a exhortar y a buscar la restauración de nuestro hermano. Vamos, ahí está. No dice que lo lleve a iglesia, no lo dice que lo comente con alguien. Creo que esto ya también lo he compartido. En una congregación empezó una hermosa reunión de oración de damas. Un grupito de damas se reunió, chévere, para empezar tiempos de oración, y las damas se reunían, e iba muy bien la reunión. Qué chévere, qué bendición, amén, gloria al Señor. Ya después del tiempo, empezó a alterarse un poquito el propósito de esos tiempos de oración. ¿Por qué? Porque empezaban las oraciones, ¿no? Ay, yo sí que quisiera que oráramos por la hermana tal, porque yo la vi en una situación no muy favorable. Yo les pido, hermanas, que oremos. Y con nombre de la hermana, y usábamos ese tiempo de oración para empezar a chismear y empezar a dañar la integridad de la persona que no estaba presente. Usando cosas sagradas, las volvemos a veces inmundas, tristemente. Así como en 1 Samuel capítulo 7. Cosas sagradas, la oración, algo sagrado. Pero mire, cuando la humana sabiduría se hace presente. ¿Y qué tocó con esa reunión? No más. Porque después de la reunión, ¿cómo así? ¿De verdad? ¿Usted la vio?
¿Cuándo? Y eso se avivaba, ¿cierto? Ese tiempo de oración y se extendía ya después, no en oración, sino en comentarios de chisme y de daño de integridad de personas no presentes. ¿Cómo somos, no? ¿Cómo somos cuando no nos alineamos con la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor? ¿Cómo somos? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos guarde de esos desaciertos que a veces nosotros hacemos y usamos al Señor para esos propósitos malignos y personales que son desafortunadamente no edificantes, sino que destruyen a la iglesia de Cristo. Vamos allí a restaurar, usted y el hermano, usted y el hermano. Ya esto ya lo hemos visto y lo vimos en Corintios, ¿no? De evitar los chismes, ¿cierto? Los chismes. ¿Qué es el chisme? Bueno, se ponen las cascaritas ahí, ¿cierto? Se dan los tips y empieza a avivarse ese fuego, ¿cierto? Brinca ese corazón cuando dice, ¿sí sabe? Brinca ese corazón, ¿cierto? A veces hasta se sube la tensión. Nos ponemos rojos de la dicha cuando, ¿qué vamos a hablar? Mi hermano amado en Cristo Jesús, el Señor no nos manda eso. La murmuración es hablar en bajito de otra persona que no está presente, buscando el daño de su integridad. Eso es murmuración, que es prima hermana del chisme, pero es diferente. Y esas son cosas, mis amados hermanos, que a veces sabemos, conocemos del hermano, lo vimos en pecado, y en lugar de hacerlo bíblicamente, lo hacemos de forma diferente y no edificamos, sino destruimos. Estamos para restaurar. Usted está llamado para restaurar. Usted y yo estamos llamados como iglesia para restaurar, para darle la mano a ese hermano. Y es algo importante, ¿no? Bueno, no sé si sea chiste, una anécdota, yo no sé, pero debemos también tener en cuenta, ¿no? En una ocasión dicen que un hombre naufragó en el mar, ¿cierto? ¿Sí se puede naufragar en un río o no? Bueno, naufragó en el mar, naufragó. Y empezó, quedó prendido de la vela y la vela solamente ahí. Y era, clame al Señor, Señor, ayúdame por favor, socórreme. Y clame al Señor. Llegó una embarcación, súbase. No, yo sé que Dios me va a librar de esta. Yo sé que Dios me va a salvar. Y ahí aferrado esto. La lancha se fue. Después mandaron un helicóptero. Soltaron la escalera, el helicóptero, y se la pusieron ahí al hombre. Y el hombre, no, yo sé que Dios me va a salvar. Yo necesito de ustedes, ¿cierto? Dios me va a salvar. Y ya se fue el helicóptero y el asta donde estaba el hombre se hundió. El hombre se murió y llegó a la presencia de Dios. Y todo bravo el hombre. Señor, yo esperaba que tú me... Y el Señor le dice, le mandé una lancha, le mandé un helicóptero. Esa es la forma de obrar. Así quería yo salvarte. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces, mis amados hermanos, pedimos restauración y exigimos restauración, pero ¿sabe? No prestamos nuestra mano para ser restaurados. No prestamos nuestra mano para ser restaurados. Y eso se requiere y se necesita que usted también se disponga para ser restaurado. No podemos forzar a nadie, simplemente estamos como hijos de Dios, dispuestos en las manos del Señor para ser instrumentos útiles en las manos de Él. Dios nos ayude, Dios nos dirija, Dios nos guía, amada iglesia. Ya hemos visto 2 deberes y responsabilidades como hijos de Dios en la iglesia de Cristo. ¿Las repasamos? ¿Cuáles son? Recibir a los hermanos, recibir a los hermanos. Y 2, restaurar. De esas 2, hasta aquí, realmente sí estamos cumpliendo con el propósito de Cristo dentro de la iglesia. ¿Lo estamos haciendo, amados? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho usted? Ojalá que sí. Ojalá que usted diga, listo. ¿Cuál otro? Bueno, vamos a avanzar. Listo. Vamos a ir a Mateo 17, a ver qué nos dice la escritura allí. Mateo, ahí cerquita del 18,
donde estuvimos ahora. Mateo 17, 17. El Señor Jesús, creo es ahí, después de la transfiguración, desciende y se encuentra con esta situación. Dice 17, 17 de Mateo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice: traédmelo acá. Entonces tengamos presente esa escena. Vamos a otro versículo, Efesios 4:2. Por favor, no se le vaya a olvidar al menos la idea y las palabras de Jesús. Efesios 4:2. Gálatas, Efesios. Efesios 4:2. ¿Qué dice la Escritura? Hablando de ya del ejercicio eclesial, ¿cierto? Dice 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice allí? Soportándoos, ¿de qué manera? Con paciencia los unos a los otros en amor. Y último versículo, Colosenses. Colosenses 3:13. Y vamos a ver cuál es el término que se repite en esos tres versículos. Vamos a mirar. ¿Listo? Colosenses 3:13, ¿qué dice la Escritura? Soportándoos, ¿quién? Unos a otros. ¿Y qué más? Perdonando, ¿quiénes? Unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por ahora vamos a tomar una parte de este versículo para extraer el término que se ha repetido en estos tres pasajes. ¿Cuál fue? Soportarnos. Eso nos manda el Señor. Soportarnos unos a otros. Soportar. Dice, uy, hasta aquí vamos bien. No, eso de soportar, si yo no puedo hacer, no, eso sí que me cuesta. No, eso es imposible para mí soportar a las personas. ¿Sabe? Si usted dice de esa manera, le está diciendo al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no está haciendo la labor en usted, o usted más bien no está permitiendo que el Espíritu Santo haga la labor en nosotros. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, mire, aunque humanamente para mí es imposible de soportar a alguna persona, el Espíritu Santo que mora en mí lo hace posible de soportar a los hermanos. Soportar. Y quizá algunos dirán, claro, yo tengo que soportarlo a usted. Y así es, así es. Usted, yo le soporto a usted, usted me soporta a mí. Y así vamos avanzando. Así es la iglesia de Cristo. La Biblia en estos tres pasajes, y aquí en Colosenses 3:13 dice, soportándoos, ¿quiénes? Unos a otros, unos a otros. Pero recordemos que esto primeramente viene relación vertical, con una buena relación con Cristo, ¿cierto? Buena relación con Cristo, puedo aplicar estos deberes y estas responsabilidades con los demás. Así y así. Entonces yo puedo soportar. Pero, ¿qué es la palabra soportar, no? Que una vez más estoy usando Strong para mirar las definiciones. Dice soportar, sostenerse uno mismo en contra de. Sostenerse uno mismo en contra de. Soportar, aguantar, padecer, sufrir y tolerar. Esos son sinónimos. Una vez más, dice sostenerse uno mismo en contra de. Soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Esa es la definición de soportar según la concordancia Strong en el griego. Tengo que sufrir por la forma como algunos hermanos me tratan. Sí, tengo que hacerlo. Debo hacerlo.
porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces Él me da esa capacidad de poder hacerlo. Tolerar. Sí, debo tolerar. En el Nuevo Testamento, la idea es sobrellevar algún problema o tener paciencia para una persona que nos causa dificultades. Ojos abiertos, oídos despiertos. Soportar. Usted y yo debemos soportarnos los unos a los otros. Debemos aguantarnos. Debemos sufrir adversidades unos con otros. Esto debe hacerse en el Señor. Una vez más, en el Nuevo Testamento, la idea es sobrellevar algún problema o tener paciencia para una persona que nos causa dificultades. Hay algunos hermanos que tienen características de puercoespín. ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasa con el puercoespín, cierto? El puercoespín tiene una característica particular, que el puercoespín, cuando se acerca a alguien o se siente atacado, ¿qué hace? Saca todas esas puntas, ¿cierto?, que tiene en su cuerpo. Está lleno de espinas su cuerpo. Y saca. ¿Y sabe que hay hermanos así? Sí, en la iglesia de Cristo hay hermanos con esas características. De pronto usted o yo podemos ser uno, ¿cierto? Podemos ser. Que son irascibles, continuamente están hostigando, están incomodando, están fastidiando. Esos hermanos existen y son hermanos. Y son hermanos. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Orar por ellos, ¿cierto? Señor, ¿cómo oraríamos por ellos? Señor, que se vaya a esta iglesia. No, esa no sería la forma correcta. Señor, ilumínalo o elimínalo. Ay, no, tampoco esa sería la... Señor, ¿lo llamas o te lo envío? Señor, no, esa tampoco sería la oración. Más bien podríamos decir, Señor, por favor, que seas tú, Señor Espíritu Santo, el que hagas la obra en mí para poder soportar de una forma correcta, de una forma tuya, Señor, a este hermano. Ayúdame a soportar de una manera correcta a mi hermano. El Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús dijo, tengo que soportarles. ¿Hasta cuándo voy a soportarles? Pero el Señor Jesús no los juzgó, no los liquidó en ese momento, no. Él soportó, con paciencia sufrió la situación que se estaba presentando ahí en ese momento. Con paciencia, dice la Escritura, soportándoos con paciencia. Y paciencia no es estarnos quejando, es que toca, y quién sabe hasta cuándo, y ahí puje, ¿cierto? No. Con sobriedad, mis amados hermanos, con sobriedad, mesuraditos, diciendo, el Señor tome cuenta, amo a mi hermano, a pesar de las dificultades, lo amo en Cristo Jesús, yo sé que es un hermano mío, y como bien lo dicen coloquialmente por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces debemos soportarnos los unos a los otros. Espero, mi amado en Cristo Jesús, que usted me pueda soportar. Y ore por mí, si de pronto soy ese puercoespín que usted ve. Y yo oraré por usted. Para que el Señor nos permita soportarnos los unos a los otros. Soportarlos. Ya hemos visto 3 deberes, responsabilidades. ¿Listo? ¿Cuáles son? Recibirnos los unos a los otros, restaurar, y tercero, soportarnos. Una vez más, y no perdamos la esperanza. Mire, si usted y yo nos disponemos para que el Espíritu de Dios sea el que obre esto en nosotros, el Espíritu Santo no miente porque es Dios, el Espíritu Santo lo va a hacer en nosotros.
seguro. Tenemos que soportar no solamente aquí, ¿no? En la empresa. En la empresa. Hay jefes de jefes. ¿Cierto? ¿Y qué sucede con ellos? ¿Debemos qué? Soportar. Y estamos hablando de un jefe que a veces que no es creyente. Y es hostigante. Y es fastidioso, es incómodo. Pero a veces tenemos que soportar. Soportar. Y ojalá que nosotros como hijos de Dios podamos aplicar esto y poder a esas personas soportarlas. Y que al final de nuestros días o al final del tiempo o cuando concluyamos nuestra relación con esa persona, a pesar de la situación, esa persona pueda decir, realmente usted tiene algo diferente. Usted tiene algo diferente. Y que puedan ver a Cristo en nosotros, que es lo más importante. Soportamos a personas en universidades, en colegios y en escuelas, porque el mundo aborrece a los hijos de Dios. Y mire, escúchenlo por favor para ir concluyendo esta mañana. El mundo aborrece la iglesia de Cristo. Si no está sucediendo nada en el entorno y en el contexto donde usted se está desarrollando, es que usted no está presentando a Cristo. Pero cuando nosotros presentamos a Cristo y queremos vivir por Cristo y obrar por Cristo, el mundo inmediatamente va a estar en su contra. Compartía con una hermana sobre la situación tan complicada en su trabajo. Dice, me marginan, me aíslan, me rechazan, porque les he dado testimonio de la verdad y no participo en las cosas infructuosas de la carne que ellos desarrollan. No participo y me marginan. Bueno, hay que soportar. Hay que soportar. Cristo lo hizo y nosotros, por consiguiente, debemos hacerlo. No en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. En el poder. Ese poder, como lo hemos visto en algunos estudios, ese poder que levantó a Cristo en resurrección, es el mismo poder que hoy opera en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos en capacidad. Dios no nos dejará ir más allá de lo que podamos resistir, dice la Escritura. Y si Dios permite, mis amados hermanos, que tengamos personas difíciles en nuestro entorno, quizá el Señor quiere moldear su carácter y moldear mi carácter. Dios quiere hacer algo con nosotros cuando Él permite que estemos en un contexto de estos. Cuando tengamos que soportar a otros. Dios está obrando en usted y está obrando en mí. No miremos con despropósito, sino miremoslos con un propósito, que Dios quiere moldear mi carácter y Dios quiere que yo soporte a las personas. Mis amados hermanos, deberes que estamos mirando a la luz de la Escritura, y estos deberes deben ser generados por cada uno de nosotros. Amados en Cristo Jesús, ánimo en el Señor, Dios bendiga a su iglesia y que esta iglesia se caracterice por eso, porque tenemos características de Cristo. Características de Cristo. Recibimos, restauramos y soportamos, porque eso lo hizo Cristo con nosotros y nosotros debemos hacerlo con otros. Padre, muchas gracias. Te damos por tu palabra puesta en el corazón en esta mañana, en esta tarde ya. Yo ruego, Señor, por nosotros, tu iglesia, Padre mío, que podamos verdaderamente tener una actividad eclesial como es tu diseño, amado Cristo, no como es nuestra forma y nuestra manera. Ayúdanos, Padre, como iglesia. Yo ruego por alguna persona, quizá está impedida por el pecado de poder recibir a las personas, no está en capacidad de poder exhortar y quizá está haciendo una incomodidad grande para la vida poder soportar a otros. Yo le animo a usted, si está en esa condición, mire, usted no puede generar
estas características. Debe ser el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo more en usted, usted debe creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo le animo en el día de hoy, porque no dice: Señor, para mí es imposible, pero yo quiero tener esa capacidad de poder hacerlo. Señor, creo en ti, amado Cristo, que tú en el Calvario moriste para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque pagaste mi pecado. Y desde hoy, mi amado Cristo, desde este mismo instante, amado Cristo, creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Aquí estoy, mi Jesús, para ser usado por ti, para la gloria tuya y bendición de tu iglesia. Aquí estoy. También animo a la iglesia para que podamos considerar nuestros caminos. Yo ruego, Señor, por esta tu iglesia, Padre, para que no seamos una iglesia negligente y una iglesia desobediente a lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y si hay que enmendar, el Señor está presto y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le animo, hermano en Cristo Jesús, que usted pueda hoy considerar sus caminos, y si hay la necesidad de arrepentimiento, hagámoslo para la gloria de Dios y bendición de la iglesia de Cristo. Muchas gracias, Padre, por este momento. Bendice, Señor, el tiempo en la tarde también, y bendice todo lo que podamos hacer, que lo hagamos para la gloria tuya. En Cristo Jesús damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. 4 de la tarde nos estamos reuniendo una vez más